volcán a punto de, perdón, estaba como un volcán a punto de erupción, ¿no? Entonces ya estoy utilizando otro universo de palabras para empezar a crear imágenes poéticas. Creo que ok. Entonces, ¿qué es una imagen poética? ¿No? Esta nace del vínculo de dos realidades distantes y cuanto más lejana y justa sea la relación entre estas realidades que vamos a vincular, más fuerte será una imagen poética, nos dice Pierre Verdi. Esto es básicamente, ¿no? Tomar palabras que aparentemente no tengan que ver con otras palabras y las juntamos. Por ejemplo, yo puedo tener la palabra furia por un lado y por el otro lado la palabra volcán y aparentemente no tienen nada que ver porque uno es, pues, es un volcán y la otra es como una palabra de una emoción, pero si las junto puedo crear esta realidad que sería una furia de volcán, que incluso me puede servir para expresar que a lo mejor estoy muy enojada, ¿no? O por ejemplo, aparentemente esbeltez con día no tienen nada que ver, pero si las juntamos y decimos la esbeltez del día, que por cierto este es un verso de Carlos Pellicer, un poeta mexicano, entonces nos crea como este universo que nos puede dar a entender que el día estuvo muy cortito, que el día no me alcanzó, que no me duró tanto, ¿no? Pero en vez de decir eso en el lenguaje denotativo, utilizo la connotación para decir la esbeltez del día, ¿no? El día estuvo muy corto. Lo que nos ayuda a la imagen poética es a sugerir las cosas, no a decirlas tal cual, gordamente y con las acciones, ¿no? Sino que nos ayudan las imágenes a plasmar estas ideas y que el lector las interprete. Nos decía Vicente Huidobro, ¿por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. No me pongas la rosa ahí tal cual, yo quiero ver florecer a esa rosa en el poema, ¿no? Y Edwin, está silenciado. Muy bien. Y pues como estamos en la búsqueda de crear estas nuevas realidades entre los sustantivos materiales y los inmateriales, es muy común que a veces nos tropecemos con lugares comunes, no precisamente lugares, pero con cosas que ya se han dicho y repetido hasta el cansancio. Ayer dábamos el ejemplo de dos luceros. Cuando yo digo dos luceros, ya creo que la mayoría, incluso hasta nuestras abuelitas, saben que estamos hablando de un par de ojos, sus dos luceros. Y pues es algo tan repetido que pues ya ha perdido la gracia, ya ha perdido la sorpresa. Entonces, lo que se trata de hacer es, si quiero usar uno de estos lugares comunes, buscar la manera de darle la vuelta, buscar la manera de que vuelva a sorprender, buscarle un sinónimo con el que vuelva a crear esta sorpresa en el lector. Entonces teníamos los ejemplos de El tiempo cura mis heridas, que sería algo que hemos escuchado o leído antes en una novela, en un cuento, en cualquier cosa, o que alguien ha dicho, el tiempo curará mis heridas, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos la vuelta? Buscamos algo que signifique o trate de significar lo mismo. En este caso tenemos el tiempo alivia mis grietas. Entonces estamos ya transformando esas heridas en grietas y ese curar en aliviar, ¿no? Estamos dándole otra palabra incluso más poética que la misma palabra curar, que no suena nada poética, ¿no? Entonces de eso se trata esta parte. Silencia. Otra manera de darle la vuelta al lugar común, para no decir lo que ya todo el mundo ha dicho, es lograr estos giros inesperados. Por ejemplo, es bien común decir, tropezamos con la misma piedra, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedo dar este giro? Ok, a lo mejor puede ser al revés, ¿no? La piedra se cansó de que la tropiecen, entonces estoy creando ya como que rompiendo con esos lugares comunes. Ay, perdón, ahí está. Muy bien. Y avanzamos entonces con las figuras retóricas. Seguramente has escuchado ya esta terminación, figuras retóricas o figuras literarias, que son las que pues básicamente nos van a ayudar a construir este lenguaje poético. Y la La primera, primera, sí, la, la primera que vamos a ver el día de hoy es el símil, ¿no? Entonces, nada más un detallito. Aquí abajo tiene una letra I porque es una I de imagen. Las que tengan la letra I abajo significa que estas figuras retóricas nos ayudan a construir imágenes poéticas. Hay otras que vamos a ver adelantito que nos ayudan a trabajar el ritmo de nuestro poema. Entonces, por aquí el símil.
Es una comparación. Es bien sencillita porque lo identificamos con las palabras como, cual, qué, parecido a. Entonces estoy comparando yo dos elementos uno con otro y los uno con estos nexos, como, cual, qué, parecido a. Por ejemplo, Rubén Darío nos dice aquí, bajo un soplo de vasta inspiración, como un rajá soberbio en su elefante indiano, ¿no? Tú tienes en tu canto como ecos de océano, se ven en tu poesía, en la selva y el león. Entonces, el símil es comparar dos elementos. Aquí viene la metáfora, ¿no? La metáfora es una comparación sin utilizar la palabra como. Esto se podría hacer como la definición más sencilla. Y recordemos que la metáfora tiene dos interpretaciones. Una literal, que sería en este lenguaje denotativo, que no tendría sentido alguno, ¿no? Porque si yo digo, por ejemplo, tus dientes son perlas, pues no tiene sentido si lo pienso como objetivamente. En cambio, hay otro significado de la metáfora que es justamente esta connotación, este sentido figurado y poético, que pues yo interpreto a los dientes por su blancura como unas perlas. Entonces estoy comparando. Hay dos tipos de metáforas. La metáfora en presencia es donde yo tengo estos dos elementos que estoy comparando y los menciono en el verso. Por ejemplo, tus dientes son perlas, ¿no? Recordemos que aquí se elimina el cómo y me voy directamente. Tus dientes son perlas. La metáfora en ausencia. Ay, ¿qué hice? Ay, perdón. Ay, güey. Es que quise. La metáfora en ausencia, quitamos el elemento A y nada más dejo el B. Por ejemplo, en este ejemplo, las perlas de tu boca. Y ya me quito lo de los dientes. Tenemos otro ejemplo por aquí. El miedo es una sombra que acecha en la noche, ¿no? Aquí también es una metáfora en presencia porque tengo los dos elementos, miedo y sombra que acecha. Si yo le quitara el miedo y digo, me siento en una sombra que acecha en la noche, pues te estoy diciendo de otra manera que tengo miedo, pero quito el miedo y se vuelve una metáfora en ausencia. Entonces muchas veces la imagen poética tal cual, como furia de volcán, tristeza de lluvia, resulta difícil de diferenciarla de una metáfora porque pues a veces son muy similares, pero lo importante es simplemente pues utilizarlas como herramienta para embellecer nuestros textos, más allá de estar como identificando cuál es cuál, ¿no? Totalmente. ¿Nos estás escuchando de allí? Ahí levanta una manito nada más para confirmar que todo lo has escuchado y que todo Sí, va. todo Perfecto. está bien. Muy bien. Entonces vamos con la siguiente figura, que esta sí es súper común, o vas a haberla escuchado, que es el oxímoron, que es básicamente unir dos términos de significados contrarios, ¿no? Esto cuando lo armamos puede sonar ilógico, absurdo, pero es la forma de hacer que algo destaque estéticamente, ¿no? Estamos tratando de crear una sorpresa, ¿no? Hacer que la palabra nos despierte algo. Entonces, Arjona, habrás escuchado alguna canción de él, le encanta usar oxímorones. Creo que mucha gente dice que todas sus canciones se parecen, pero se parecen porque siempre está usando oxímorones. Entonces, tenemos, por ejemplo, el Acompáñame a estar solo, que acompáñame a estar solo, está uniendo el significado de estas dos cosas totalmente opuestas, ¿no? El fuego helado, ¿no? El fuego quema, pero en este caso, el fuego helado. Otra que habrás hasta haber podido decir que es el silencio ensordecedor. Un silencio es un silencio nada más, pero aquí lo hemos contrapuesto contra ensordecedor. Entonces, está también una muy, muy simple que es la alegría triste, ¿no? ¿Cómo es alguien alegre triste? O triste alegre, ¿no? Entonces, estamos contraponiendo estos dos conceptos. Y otra de Arjona que dice, amarte a ti es la verdad más mentirosa, en donde pues tenemos verdad y mentira al mismo tiempo, una verdad mentirosa. Entonces, como las de nuestros ex, yo creo. Vamos a decir. Luego tenemos la hipérbole. Esta es de las figuras retóricas más sencillas que hay porque es simplemente exagerar. Se trata de exagerar desmesuradamente una idea, llevarlo a un punto de intensidad para que el mensaje cree un efecto de drama. O puede ser drama o la emoción que estemos tratando de transmitir, obviamente. Em, Creo que solemos hablar con hipérboles. En este caso tenemos, por ejemplo, la de te he esperado 1000 años. A veces llegas tarde y dices, uy, 5 días tarde, ¿no? Entonces, es una forma de hipérbole, ¿no? Es una exageración. Tenemos una de Ale Seger que dice, se me sale por los ojos todo el mar. Hay una que es de mi autoría que dice, te quedas en mí, hora que no pasa, aguacero que no termina.
La exageración está en esa hora que no se acaba y en el aguacero que no cesa, ¿no? Entonces, esa es la hipérbole. Y tenemos la última que también es muy escuchada, que es la de toda una eternidad no bastará para comprender tu mirada o te amaré hasta la eternidad. Esos son tipos de hipérbole, por eso digo que es de las figuras retóricas más sencillas que hay. Es simplemente exagerar algo a un modo que sería imposible, ¿ok? Luego vamos con la personificación, que es básicamente añadir cualidades humanas, emociones, acciones, a cosas inanimadas, como pueden ser animales, ideas o fenómenos de la naturaleza. En este caso podemos decir, el viento susurraba secretos que nadie podía escuchar, ¿ok? Aquí la cualidad que le estamos poniendo a este fenómeno natural, al viento, es que susurra. El viento no susurra, el viento simplemente es viento y ya está, pero la cualidad humana que le estamos adheriendo es susurrar. En la siguiente ejemplo tenemos la luna me miraba desde el cielo con los ojos cansados. Entonces aquí estamos atribuyéndole a la luna la capacidad de mirar, una capacidad humana con un objeto inanimado. En la siguiente está el reloj lloraba cada segundo que pasaba sin ti. Aquí la imagen es el reloj que llora. Y en la última es la lluvia golpeaba mi ventana murmurando tu nombre, ¿no? También es un poco común y es esa lluvia que golpea la ventana. Estamos dándole la acción de golpear a la lluvia, que es en este caso ese fenómeno natural inanimado que no es capaz de golpear nada, pero podemos decir que golpea. Eso es una personificación o también se conocen como prosopopeyas. A mí me gusta más el nombre de personificación porque está más clarito. La anáfora es súper, súper mega sencilla. La figura literaria consiste en la repetición de una o varias palabras al inicio de los versos o frases consecutivas con el fin de crear un efecto estético, enfático o rítmico. Entonces, aquí lo que voy a tratar el autor es de darle ritmo, repitiendo varias veces esa misma palabra en cada línea que va dando. Por ejemplo, dale al aspa molino hasta nevar el trigo. Dale a la piedra agua hasta poner la mansa. Aquí la anáfora está en el dale, dale. En el siguiente ejemplo de Pablo Neruda tenemos, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. La anáfora está en puedo escribir. Se repite puedo escribir al comienzo de la primera línea y luego tenemos nuevamente puedo escribir. Y en el último de Octavio Paz tenemos ya no eres tú, ya no soy yo, ya no somos nosotros. La anáfora se encuentra en el ya no, que está 3 veces incluido. 2 veces en el primer verso, ya no eres tú, ya no soy yo y ya no somos nosotros en el último verso. Vamos a pasar a la siguiente, que es la epífora, que es lo contrario de la anáfora. ¿Cómo así lo contrario? Aquí lo que consiste es repetir una o más palabras al final de los versos, ¿no? Tenemos que las anáforas es al comienzo de los versos, la epífora va a ser lo contrario, se van a repetir al final de los versos. Tenemos un ejemplo acá que es un poema de Gloria Fuertes que dice, ya ves qué tontería, me gusta escribir tu nombre, llenar de papeles tu nombre, decir a los niños tu nombre, escribir a mi padre muerto y contarle que te llamas así. Entonces tenemos esta epífora en la palabra nombre al final de varios versos, ¿no? Luego está esta epífora también de Vilariño que dice, ya no será, ya no viviremos juntos, ya no criaré a tu hijo, ya no coseré tu ropa, ya no será. Eso se conoce como epífora parcial. Hay dos tipos de epífora, pero para no hacerlo muy complejo, es muy simple. La epífora pura o la epífora completa es aquella en la que se repite todo igual, o sea, en la que todos los versos está la palabra incluida. Es decir, que en el de Gloria Fuertes no está. Eso sería, no sería una epífora completa, ya que solamente está en 4 líneas. Si estuvieran todas, podría ser una epífora completa. En este caso es una epífora parcial. En el caso de Vilariño también es una epífora parcial porque dice ya no será al comienzo en el primer verso y ya no será en el cuarto verso. Entonces también es una epífora parcial, no es una epífora completa. Vamos con la aliteración. ¿Te la dejo, Ame? Si la literación pues consiste en repetición del mismo sonido en una frase, puede ser un sonido, pueden ser varios sonidos, generalmente es como de consonantes, incluso también vocales. Por ejemplo, ¿no? En este verso de Rubén Darío,
Dice, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Suena mucho la S, ¿no? Entonces, lo hace intencionalmente porque nos da incluso este sonido de un susurro y la melancolía, incluso como cuando suspiramos, se escucha como esta S, nos lo está haciendo sentir en el verso a través de la literación con las S. O por ejemplo, en este de Jaime Siles que dice, de finales fugaces, fugitivos, fuegos fundidos en tu fiel fundada. Entonces se repite mucho como que la F, 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 ¿no? Por ejemplo, aquí en ese de Miguel Hernández que dice, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Repetimos mucho la D que incluso intensifica este tono doloroso que tiene el poema. Y un tip importante es que en sonidos fuertes como la P, la K, la U, la R, los podemos usar, repetirlos en poemas donde a lo mejor yo quiera hablar del enojo, de la no sé, de la ira, ¿no? Porque son sonidos como que caen así, casi como que muy, muy fuertes. Y en algún poema que yo quiera hablar como de algo más leve, de algo más ligero, puedo repetir letras como la I o la L. La reduplicación, creo que lo dice hasta la misma palabra, consiste en repetir una misma palabra dentro de un párrafo o texto. Entonces, aquí no solo no tienen que repetirse ni al final ni al comienzo, sino que puede repetirse en cualquier parte del poema. Entonces, dice, llevo luceros, luceros en la mano derecha, y llevo estrellas, estrellas en la mano izquierda. Aquí está la reduplicación en los luceros, que están dos veces, y las estrellas, que también están dos veces. Luego tenemos el tiempo gira, gira sobre sí mismo. El tiempo nos consume lentamente. Tenemos la reduplicación en gira y en nos consume, que también está dos veces. Por último, tenemos no quiero tu ausencia, no quiero tu olvido, no puedo dejar de pensar en tu ausencia. Ojo a este último ejemplo porque aquí coexisten dos figuras literarias. Una, la reduplicación, porque encontramos ausencia al final del primer verso y al final del tercer verso, pero podemos decir también que estamos encontrando una epífora, porque las dos palabras termina una, el primer verso, y la otra termina el tercer verso. De esta forma, también las figuras literarias pueden coexistir. Hay una reduplicación, pero también hay una epífora parcial en este caso. Y bueno, el calambur que tiene la R aquí abajito, recordemos que nos es un buen recurso para ayudar con el ritmo de nuestro texto. Y este consiste en reagrupar sílabas o palabras para dar lugar a otras con un significado distinto o contradictorio. Y creo que se entiende mejor con un ejemplo. Hay un calambur muy famoso de Francisco de Quevedo que sus amigos lo retaron a decirle a la reina que era coja, ¿no? Y él pues aceptó el reto y fue con la reina, agarró en una mano un clavel blanco y en la otra mano una rosa roja y le dijo entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad es coja, ¿no? Entonces, sutilmente da a entender que su majestad es coja, ¿no? Por ejemplo, este de Sor Juana que dice, si el rey no muere, el reino muere. O a mí me gusta mucho el calambur, tengo uno que dice, contacto cero después de haberte tocado tanto, después de haber sido contacto todo. Entonces aquí el calambur pues igual está, lo encontramos en la palabra contacto, pero que si yo reagrupo, digamos que las sílabas, entonces me da este sentido doble que sería el contacto, ¿no? Ah, eso también, por ejemplo, hice memoria y se memoria cada vez que te recordaba, ¿no? Entonces es como, el calambur lo tenemos en hice memoria, estuve recordando y sé que me moría cada vez que te recordaba. Entonces es un recurso que nos ayuda mucho con el ritmo y también como para jugar con las palabras. Y el retrócano consiste en invertir el orden de las palabras en dos frases distintas y nos crea un contraste para resaltar una idea. Por ejemplo, este súper sencillito que dice, hay grandes mundos en los libros y grandes libros en el mundo. Es como que nos lleva una idea y luego nos regresa a otra idea con significados distintos. Por ejemplo, este de Sor Juana dice, ¿cuál es más de culpar aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Entonces, como que invertimos el orden de estas palabras, ¿no? Y también es una figura pues muy juguetona que nos ayuda mucho también con el ritmo. El polisíndeton es repetir conjunciones como y, o, ni, pero también nos da como que este ritmo, una intensidad en cada frase, en cada verso. Por ejemplo, nos dice Juan Ramón Jiménez, ¿no? Hay un palacio y un río y un lago y un puente viejo y fuentes con musgo y hierba alta y silencio. Un silencio. Entonces nos preguntaban ayer que hasta qué punto podemos estar repite y repite las is.
Pues coincidimos en que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Tú puedes leer tu poema en voz alta y darte cuenta, identificar y decir como, siento que ya fue demasiado, siento que a lo mejor le falta, siento que con 4 is es suficiente. Entonces, esa libre elección, pero siempre y cuando pues que haya un equilibrio entre las figuras. Y bueno, pasamos a cómo escribir un poema. Bueno, pasamos a la parte de cómo escribir un poema, Daya. Y ahí, bueno, vamos a dividir las dos partes. Una parte, la forma, y otra, el fondo. La forma es todo lo que acabamos de hablar, todas las figuras retóricas, figuras literarias, el lenguaje denotativo, connotativo, todas estas cosas son la forma, los recursos que nosotros tenemos para escribir el poema que vamos a escribir. Entonces, esta parte es cómo lo digo. ¿De qué recursos me valgo? Quiero usar metáforas, oxímorones, quiero usar hipérboles, anáforas, epíforas. Puedes usar lo que tú quieras, incluso pues escribiendo lo hacemos de un modo inconsciente. Estamos haciendo comparaciones, símil, estamos metaforizando, estamos repitiendo palabras y no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo hasta que conocemos las figuras retóricas. Ahora podríamos decir que tú puedes hacerlo con ciencia, ya que ahorita conoces al menos 10 de las más usadas. Y fondo, ¿qué es el fondo? El fondo es el mensaje, la intención, el qué quiero decir yo, qué emoción quiero transmitir. Entonces, el fondo es enteramente tuyo, es parte de ti, es lo que te está ahorita sonando en tu corazón, lo que te abruma, el miedo, la alegría, cualquier emoción que tú tengas y quieras empezar a contarla o decir, bueno, un mensaje en específico, cualquier cosa, eso ya es enteramente tuyo, nadie te puede juzgar ni nadie puede decir, voy a corregir tu fondo. Entonces, lo que hacemos para escribir el poema es combinar esto, qué quiero decir y cómo lo quiero decir. Pues recordemos, ¿no? Que debe de haber este equilibrio incluso en los recursos retóricos que vayamos a utilizar. No puedo abrumar mi texto de muchas figuras retóricas y tampoco lo puedo dejar sin figuras retóricas, ¿no? Entonces tenemos que lograr este equilibrio en la manera de entregar nuestro texto al lector. Em, ¿Cómo escribir un poema? A veces tenemos el impulso, ¿no? Tenemos como que la emoción ahí a flor de piel y cuando no, yo lo que utilizo es este recurso que le llamo mapa poético conceptual, que incluso también lo puedo usar a pesar de que tenga la emoción ahí, ¿no? Porque nos crea como que nos abre un panorama con las palabras. Eso consiste en activar nuestra percepción poética, ¿no? Podemos pensar en un tema, llamar por su nombre a algo y lo vamos desglosando en sensaciones, en emociones, en todos los elementos que puedan rodear al universo de esta palabra o de esto que quiero decir. Puedo pensar yo en cómo se ve, a qué sabe esa palabra, a qué se parece. Entonces empiezo a crear una constelación de palabras. Y de toda esta constelación, elijo las que funcionen mejor y se alejen de los lugares comunes, pero también voy como que conectando, ¿no? Y aquí pongo este ejemplo que hice yo con el contacto cero, que me puse yo a divagar como que en esta palabra y dije, ok, el contacto pues tiene que ver con la piel, tiene que ver con tocar, el tacto a su vez tiene que ver con los 5 sentidos, el cero tiene que ver con la ausencia, pero yo me dije a mí misma como ya usé mucho esa palabra en mis poemas, entonces puedo utilizar sinónimos como, bueno, olvido, memoria, bueno, no son sinónimos, ¿no? Pero como que se relacionan en este universo. Puedo usar olvido, a mí me da miedo el olvido, entonces como que vas así uniendo, creando. Y aquí, por ejemplo, podemos unir elementos. Aquí yo uní el tocar con el miedo, ¿no? El miedo pues no se puede tocar, pero si yo uno estos elementos estoy creando una realidad donde el miedo sí se puede tocar, ¿no? Entonces, esto es como que lo maravilloso de crear nuestra constelación, que podemos ir juntando y uniendo realidades pues totalmente distintas que se alejan de esa denotación, de ese lenguaje denotativo. Y pues bueno, llegamos a esta parte de los ejercicios. Sí, correcto. Teníamos el primer ejercicio que era enlistar 5 palabras, las que tú quisieras, y construir un poema de 2 estrofas con 5 versos cada una. Lo que teníamos que procurar aquí era incluir al menos 2 figuras literarias de todas las figuras que vimos, ¿no? Entonces, esa era la primera misión. El segundo ejercicio era elegir un ejercicio del ebook, que creo que lo volví a reenviar ahorita, el que compartimos en WhatsApp, este material de apoyo que hizo AME,
Era elegir cualquiera de los ejercicios que están ahí para poder hacerlo. Entonces, este era otro. Y el último era a partir de un epígrafe, una cita, un verso o, sí, una cita que me guste mucho, puede ser de un poema, de una canción o de cualquier cosa, una novela, un cuento, lo que tú quieras. A partir de esa cita o frase, obviamente primero citarla y luego a partir de ahí escribir mi propio poema, ¿no? Darle, partir de esta frase pero crear algo totalmente mío, ¿no? Entonces, esta era otra forma de cómo ganar esa inspiración o cómo buscarla a partir de lo de alguien más. No es necesario hacer todos los ejercicios. Por ejemplo, los del ebook solamente es necesario hacer uno y en realidad de los tres habíamos quedado ayer que únicamente puedes realizar dos. Si quieres, de preferencia yo diría que hacer el primero, que son las estrofas de 5 versos, en donde debes incluir al menos 2 figuras literarias, y hacer el último, por ejemplo, que es a partir de un epígrafe, una cita de autor o de poema o de lo que sea, pues crear ese propio texto tuyo que ya no tiene como tal reglas, porque pueden ser varias estrofas, varios versos, no me traigas 10 hojas porque ahí sí me vas a matar, pero puedes explayarte y darle ahí rienda suelta a tu imaginación. Pues yo me acabo de dar cuenta que sí hice las tres tareas, pero en la primera, en vez de dos estrofas, hice de a una, así que quedó incompleta. Ok, Pero no ahí pasa está. nada. Hiciste Sí, una no, sola estrofa, 5 líneas. Sí, Ah, pues no pasa ajá. nada, no no pasa pasa nada. nada. Igual si gustas, después lo puedes como completar, pero pues Sí, realmente después lo el chiste es complemento. de que pues los pongamos a escribir. Sí, sí. Muy Eso bien, sí. mira ya. Pues, ¿tienes alguna Listo. duda con alguna figura retórica, con algo en específico? No, por el momento no, es más como esperar la retroalimentación de lo que uno escribe, porque al final, pues uno hace lo que piensa que está bien, Claro. hasta que llega el momento y alguien le dice, tal vez no tanto. Entonces es más como el reproceso de eso que realmente, la retroalimentación de eso que realmente una pregunta puntual Ok, muy en bien, mira ese ya. momento. Maravilloso, perfecto. Igualmente, Entonces, esto que acabamos de hacer contigo sí quedó grabado, así que esto sí lo voy a poder compartir. En algunos momentos vas a salir tú. Yo sé que te ocultaste porque no quería salir en mi grabación. Está bien. obviamente. No pasa nada, pero este sí se grabó, ya le voy a cortar aquí y esto queda también para hacer una pequeña retroalimentación de todo esto que vimos, así que también te lo voy a estar compartiendo, ¿vale?